Imagina que el secreto del alma de un papa no se encuentra en los mármoles del Vaticano, ni en los antiguos archivos de Roma, sino en el polvo de un camino olvidado en el norte de Perú. Imagina que detrás del líder de la Iglesia Universal, late el corazón de un misionero que aprendió a ser pastor no en las grandes catedrales, sino entre los más pobres, los más sencillos, los más olvidados. Esta no es una historia de poder, sino de servicio. Es la crónica desconocida, la ventana al alma de cómo el hoy Papa León XIV, cuando aún era solo el padre Robert Francis Prevost, fue forjado por una tierra y un pueblo que le enseñaron la lección más importante de todas, que el Evangelio, para ser real, debe tener los pies en la tierra y oler a pueblo. Esta es la historia de una huella imborrable, la de un hombre que, sin buscarlo, dejó un legado de fe en una nación y fue transformado para siempre por ella. Prepárate para descubrir la historia que nadie conocía. El corazón misionero en tierra peruana. Todo comenzó en el año 1985. Un joven agustino, llegado desde Chicago, desembarcaba en una tierra que no era la suya. Aterrizaba en Perú no con grandes planes ni con muchas pertenencias, sino con una sola certeza en el corazón, el llamado a servir. No llegaba con la autoridad de un título, sino con la humildad de quien está dispuesto a desaprender para volver a aprender. Aprender una nueva lengua, comer los mismos platos que los pobladores y, sobre todo, aprender a leer en los rostros el dolor y la esperanza que habitaban entre los cerros y las calles empolvadas de Chulucanas. En Piura, en ese rincón del norte peruano, donde el sol quema con una fuerza implacable y la pobreza, a menudo, golpea con más fuerza aún. El joven padre Robert Prevost comenzó a tejer su historia en el silencio del pueblo. Su hogar era una casa parroquial sencilla, sin lujos ni comodidades. El baño era compartido, el agua escasa y los mosquitos, los compañeros fieles de cada noche. Pero de sus labios nunca salió una queja. Al contrario, cada amanecer era una acción de gracias a Dios por permitirle estar allí, donde el Evangelio más necesitaba hacerse carne. Abrazo y consuelo. Los fieles de Chulucanas pronto dejaron de verlo como el extranjero. Lo adoptaron como el Padre Roberto, el hombre que se volvió uno de ellos. Su español, al principio lento y con un acento marcado que provocaba sonrisas tiernas entre los niños del catecismo, se convirtió en el vehículo de un mensaje que calaba hondo, porque no hablaba desde la cátedra de un teólogo, sino desde el corazón de un hermano. Con él, los más pobres se sintieron escuchados y valorados. Los jóvenes encontraron en él un guía, no un juez distante. Las madres le confiaron sus angustias más profundas, y los ancianos le abrieron las puertas de sus casas para compartirle su vida entera. Lo más poderoso, sin embargo, no eran sus palabras, sino su testimonio vivo. Vivía exactamente como predicaba. Lo veían visitar los caseríos más alejados, a veces a pie bajo un sol abrasador, otras en un mototaxi destartalado o, si era necesario, sobre el lomo de un burro. Llevaba la Eucaristía a los enfermos como quien lleva el tesoro más grande del mundo. Compartía el pan con los campesinos en sus chacras y no dudaba en arremangarse y ensuciarse las manos de barro ayudando en las mingas comunales. Se involucraba en todo, desde organizar jornadas médicas para los que no tenían acceso a la salud, hasta levantar pequeñas capillas con adobe, sudor y fe comunitaria. Su sencillez desarmaba cualquier barrera. Cuando el fenómeno del Niño devastó gran parte de Piura con inundaciones y desolación, el padre Roberto no se refugió en una oficina. Se convirtió en un puente de carne y hueso entre la necesidad y la ayuda. Un testigo de aquella época lo recuerda con la voz quebrada: lo vimos dormir sobre un cartón, al lado de los damnificados, sin buscar ningún privilegio. Era como si el mismo Cristo caminara entre nosotros, consolando a su pueblo. Bajo su guía, la parroquia dejó de ser un edificio de ladrillos para convertirse en un hogar, en un centro de esperanza viva. Y esa esperanza dio frutos inesperados. Las vocaciones religiosas comenzaron a florecer. Los jóvenes sentían el llamado a seguir su ejemplo, no porque él lo pidiera,
sino porque irradiaba la alegría contagiosa de una vida completamente entregada a Dios y a los demás. Su paso por Perú no se limitó a Chulucanas. Como prior provincial de los agustinos, fortaleció comunidades en Brasil y Bolivia, pero su corazón siempre regresaba a Perú, a sus raíces misioneras. Como él mismo diría años después, Perú me enseñó a ser sacerdote de verdad. El sembrador de vocaciones y corazones. Las grandes vocaciones no nacen en el ruido de las campañas, sino en el silencio de un corazón que se siente amado y escuchado. El padre Roberto lo sabía. Lejos de imaginarse que un día sería Papa León XIV, dedicó sus mejores años a ser un auténtico formador de líderes espirituales en el Perú. No lo hizo con estrategias ambiciosas, sino con el arma más poderosa de todas, el testimonio de su propia vida. Tenía un don especial para conectar con los jóvenes. No los veía como un problema a resolver o una masa a manipular, sino como tierra sagrada donde Dios quería sembrar sus sueños. Los miraba con esperanza, los escuchaba sin prisa y los valoraba por lo que eran, hijos amados del Señor. Muchos sacerdotes de hoy recuerdan con profunda gratitud aquellos encuentros que parecían informales, pero que transformaron su manera de entender la vocación. El padre Prevost no imponía reglas, proponía caminos, caminaba con ellos, les contaba su propia experiencia, sus dudas y su lucha constante por mantenerse fiel a Cristo. Su humanidad lo hacía cercano, su fe inquebrantable, admirable. El hoy obispo auxiliar de una diócesis peruana lo recuerda con emoción. Cuando yo dudaba de mi vocación, él no me juzgó, se sentó conmigo y me dijo, si Dios te llama, te sostendrá, y si no, te enseñará otra forma de amar. Esas palabras me marcaron para siempre. Su meta no era solo formar curas, sino formar hombres capaces de amar como enseña el Evangelio. Durante su tiempo como prior provincial, fortaleció la formación inicial de los religiosos. En una de sus cartas a los formadores, dejó una frase que hoy suena profética: la vocación no es una conquista personal, es un regalo que se cuida con gratitud. No preparemos líderes con discursos vacíos, sino siervos que se arrodilen ante el dolor del pueblo. Su liderazgo no se limitaba a los seminaristas. Entendía que la Iglesia no camina solo con clérigos. Se preocupaba por las religiosas, las catequistas y los matrimonios que deseaban servir. Un hecho que muchos recuerdan con cariño fue el encuentro juvenil agustiniano del año 1993 en Piura. Más de 500 jóvenes llegaron desde todo el norte. El padre Prevost estuvo en cada momento. No se quedó en el estrado, comió con ellos, bailó las danzas típicas y compartió su testimonio con una sencillez que desarmaba. Esa semana cambió muchas vidas. Decenas de jóvenes iniciaron procesos vocacionales, no porque fueran reclutados, sino porque vieron a un sacerdote feliz, a un hombre coherente y apasionado por Cristo. Uno de los participantes lo resumió así: nunca olvidaré cuando nos dijo, no tengan miedo de entregarlo todo. El amor de Dios nunca se queda corto. Fue, además, un impulsor incansable del acompañamiento espiritual. Pasaba horas en el confesionario, sabiendo que muchas vocaciones se marchitan por falta de guía, por miedo o por heridas no sanadas. Se ensuciaba los zapatos para visitar a los jóvenes en sus barrios. Conocía a sus familias, compartía su realidad. Si alguno se alejaba, no lo criticaba, iba tras él. Le enviaba un mensaje, una carta, una oración. Sabía que una vocación podía estar en pausa, pero nunca debía ser olvidada. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando un joven aspirante decidió abandonar el seminario tras la muerte de su madre. La tristeza lo envolvía. Una noche, el padre Prevost fue a su casa, se sentó a su lado y lloró con él. No le habló de la voluntad de Dios ni de la cruz. Le habló como un hermano. Le dijo, tómate tu tiempo. Dios no tiene prisa, pero tampoco se olvida de ti. Ese joven, hoy sacerdote, nunca olvidó ese gesto de ternura infinita. Así, sin hacer ruido, como el sembrador del Evangelio, fue esparciendo semillas de fe. Años después,
Cuando fue consagrado obispo, muchos de aquellos jóvenes viajaron miles de kilómetros solo para estar a su lado. No por protocolo, sino por una gratitud que brotaba del alma. Porque hay hombres que siembran en silencio, y sus cosechas alimentan a generaciones enteras. La justicia que nace del Evangelio. No todas las batallas se libran con la espada ni con discursos encendidos. Algunas, las más importantes, se ganan con la firmeza silenciosa de un corazón comprometido con la verdad. Así luchaba el entonces padre Robert Prevost contra las injusticias que oprimían a su gente en Perú. No desde la confrontación violenta, sino desde la defensa incansable de la dignidad humana, esa que emana directamente del Evangelio. Durante los años 90, la sombra de la violencia terrorista, la corrupción institucionalizada y la desigualdad creciente pesaban sobre las zonas rurales. Las comunidades campesinas eran a menudo invisibles para el Estado, abandonadas y olvidadas, y fue precisamente allí donde el padre Roberto decidió quedarse, no para huir ni esconderse, sino para acompañar. Él sabía que ser sacerdote no era quedarse en la sacristía, sino caminar junto al pueblo que sufre. Por eso, cuando llegaban denuncias de abusos de autoridad, de despojos de tierras o de explotación laboral en los campos de cultivo, él no miraba hacia otro lado. Se informaba, escuchaba con paciencia, reunía a las personas y buscaba respuestas. A veces, su sola presencia bastaba para que las autoridades locales se sintieran observadas. Otras veces, se enfrentó directamente a decisiones injustas. Por ejemplo, en una ocasión, una empresa agroindustrial intentó desalojar a decenas de familias de sus tierras. Fue el padre Prevost quien, junto a otros líderes, organizó reuniones con abogados, habló con la municipalidad y elevó la voz ante la prensa regional. No buscaba protagonismo, buscaba justicia, y lo hacía con respeto, pero con una claridad evangélica que incomodaba a muchos. En sus homilías no mencionaba nombres, pero sus palabras eran como espadas de luz. Decía, no se puede comulgar con Cristo si se le sigue crucificando en los pobres. El altar no puede llenarse de flores mientras la tierra de nuestros hermanos es arrebatada. Ese tipo de predicación generó un profundo respeto. Incluso activistas sociales que no compartían su fe lo veían como un aliado. Un sacerdote que no se quedaba en los rezos, sino que bajaba al barro. Fue también un firme defensor de los derechos de las mujeres. Sabía que ellas eran el pilar de la fe, la familia y la comunidad, pero a menudo eran marginadas. En sus parroquias, impulsó el liderazgo femenino, apoyó la creación de centros para madres solteras y exigió siempre un trato digno para ellas. Una catequista lo recuerda con lágrimas, él fue el primero que me dijo, tu voz también es iglesia. Me dio confianza, me apoyó para terminar mis estudios y me animó a enseñar a otras mujeres a leer y escribir. Era un constructor de justicia desde lo cotidiano. Por supuesto, su actuar le valió críticas. Algunos sectores lo acusaban de politizar la fe, pero él respondía con la firmeza del Evangelio. La fe que no toca la realidad no es fe. Es una costumbre vacía. Jesús no se quedó en el templo. Salió al encuentro del leproso, del ciego, del marginado. ¿Cómo no vamos a hacer lo mismo? Su compromiso se traducía en obras concretas, comedores populares, talleres de alfabetización y pequeñas cooperativas. Sabía que el pan del cielo no puede llegar si falta el pan de cada día. Una de sus iniciativas más queridas fue una red de apoyo para jóvenes trabajadores que habían abandonado la escuela, dándoles tutorías para que pudieran seguir estudiando. Uno de ellos, hoy ingeniero, afirma, si no fuera por ese centro, hoy estaría cosechando en condiciones inhumanas. El padre Prevost me dio una segunda oportunidad, pero él nunca se olvidaba del alma. Para él, la lucha por la justicia siempre iba de la mano con la vida espiritual. En una carta escribió, no podemos servir al pobre desde el orgullo. No podemos luchar por justicia si no nos dejamos primero moldear por la misericordia. Solo el que ora de rodillas puede sostener de pie al hermano que sufre. Hoy, como Papa,
Su voz se alza con la misma fuerza. No es una nueva estrategia. Es la misma fidelidad de siempre. El mismo corazón de pastor que aprendió a caminar con los zapatos gastados bajo el sol de Piura. El alma de un pastor y la fuente de su fortaleza. La vida espiritual del padre Roberto era el ancla silenciosa de su acción incansable. No era un activista social que, además, rezaba. Era, ante todo, un hombre de oración profunda. Y esa intimidad con Dios era la fuente que irrigaba todo su servicio. Los fieles de Chulucanas aún lo recuerdan caminando temprano hacia la capilla. Antes de que saliera el sol, con su breviario en la mano. A veces, cuando nadie lo veía, se arrodillaba frente al Santísimo en un silencio absoluto que hablaba más que 1000 sermones. Oraba durante largo rato, sin apuros. Quienes lo encontraban allí sentían que estaban ante alguien que no solo hablaba de Dios, sino que vivía en comunión constante con Él. No era raro verlo con un rosario en el bolsillo, en medio de una reunión o caminando entre los campos. Sacaba las cuentas con naturalidad y rezaba en voz baja. Tenía un modo de rezar que no era ostentoso ni forzado. Era como quien habla con un amigo que siempre está presente. Esa espiritualidad, profundamente agustiniana, era una búsqueda constante de la verdad y el amor por la comunidad. Sabía que Dios se manifestaba en lo concreto, en los rostros del pueblo, en la alegría de los niños, en la cruz de los enfermos. Una de las huellas más fuertes que dejó fue la renovación del sentido de la liturgia. No solo celebraba la misa, vivía cada celebración como un acto de amor. Cuidaba los detalles, no por formalismo, sino porque sabía que allí estaba el centro de todo. Sus homilías, meditadas en la oración, eran claras, profundas y llenas de compasión. Quienes lo escuchaban solían decir, sentíamos que era Dios quien nos hablaba. En una vigilia pascual, un joven en crisis escuchó su homilía. El padre Roberto dijo, no hay tumba tan profunda de la que Dios no pueda sacarnos. Esa noche, el joven decidió volver a empezar. Tenía un don especial para los sacramentos. La Eucaristía era el sol de su día, y el confesionario, un hospital de campaña para el alma donde sanaba heridas profundas con paciencia y sin juzgar. Promovió con fuerza la adoración al Santísimo. En una pequeña capilla, organizó turnos para que la comunidad pudiera adorar día y noche. Él mismo era el primero en anotarse. Decía una frase que quedó grabada en todos, la iglesia no camina si no es de rodillas. Pero su vida espiritual no se quedaba dentro del templo. Invitaba a las familias a rezar en casa. Organizaba visitas con la Virgen Peregrina y celebraba misas en los pueblos más alejados, donde no había luz eléctrica. Celebraba con velas, guitarra y palmas, y muchos decían que esas eran las misas más hermosas que habían vivido. A los jóvenes les decía, no tengan miedo de rezar. No es perder el tiempo, es ganar el corazón. Hizo de la fe algo cercano, cotidiano, posible. Su Dios no era un juez severo, sino un Padre de misericordia. Su iglesia no era una torre de vigilancia, sino una casa de puertas abiertas. Enseñaba que la fe no quita el sufrimiento, pero sí le da sentido. Hoy, como Papa León XIV, sigue insistiendo en lo mismo. Pide una iglesia que regrese a la fuente de la oración, al silencio orante, porque sabe, por experiencia propia, que sin oración, todo se seca y se vuelve estéril. De hijo del pueblo a padre universal. Hay quienes llegan a un país como extraños y se marchan igual. Otros, sin buscarlo, echan raíces tan profundas que se vuelven parte del alma de un pueblo. Así fue el padre Roberto en Perú. Llegó como misionero, pero el pueblo lo adoptó como uno de los suyos. Por amor ganado día a día, se ponía el sombrero de paja. Comía lo que el pueblo comía, y conocía a todos por su nombre. Su cercanía era su mayor poder. No había que pedir cita, estaba en la plaza, en el mercado, siempre disponible. Su sentido del humor y su risa contagiosa aligeraban los momentos más duros. Cuando un día la radio local anunció con voz temblorosa que el Papa Francisco lo había nombrado obispo de Chiclayo, el pueblo se quedó en silencio.
Fue un golpe de emoción que mezclaba una alegría inmensa con una tristeza profunda. Era un orgullo. Sí, su padre Roberto era llamado a una misión más grande. Pero dolía, porque sabían que ya no estaría entre ellos todos los días. Muchos decían, lo sabíamos. Algún día lo iban a llamar. No podía quedarse escondido aquí. En su misa de despedida, el templo estaba más lleno que nunca. Con la voz quebrada, agradeció al pueblo por haberlo formado. Dijo, ustedes me enseñaron a amar con el Evangelio en la mano y los pies en la tierra. Nunca voy a olvidarlo. Las mujeres le organizaron una despedida sencilla. Le regalaron una imagen de la Virgen de las Mercedes y una carta de los niños del catecismo que decía, gracias por querernos como Jesús. Cuando una anciana entonó el huayno, adiós pueblo de mis amores. El padre Roberto no pudo contener las lágrimas y se abrazó con cada uno. Como obispo, su estilo no cambió, mantenía la misma sencillez, pero poco después, el Papa Francisco lo llamó a Roma para una de las responsabilidades más delicadas, prefecto del dicasterio para los obispos. De los campos de Piura al corazón del Vaticano. Para quienes lo conocían, no fue una sorpresa. Sabían que detrás de ese nombramiento no había poder, sino la coherencia de una vida entregada. Un sacerdote peruano escribió, nosotros lo vimos cargar sacos de arroz. Hoy carga la misión de elegir obispos, pero sigue siendo el mismo. En Roma, Monseñor Prevost insistía en que un obispo debía tener olor a pueblo. Hasta que llegó el día que nadie imaginaba. El cónclave lo eligió como nuevo papa. Cuando se anunció su nombre, una ola de emoción recorrió todo el Perú. En Chulucanas, las campanas sonaron sin cesar. Los fieles se abrazaban, lloraban, gritaban de alegría. En las plazas, en las radios, todos decían lo mismo, es él, nuestro padre Roberto, el Papa León XIV. Lo más bello fue ver a los más humildes con los ojos brillantes. Porque sentían que el mundo entero estaba viendo lo que ellos ya sabían, que ese hombre sencillo, orante y firme, era un verdadero pastor. Desde el balcón del Vaticano, en sus primeras palabras, el recién elegido Papa León XIV pronunció una frase que para el mundo fue una anécdota, pero para Perú fue un abrazo al corazón, recen por mí. Como lo hacían en Chulucanas. En esa simple petición residía todo, el Papa no había olvidado sus raíces. Y no las olvidó, su pontificado está impregnado de esa experiencia. Cuando insiste en pastores con olor a oveja, habla desde el recuerdo del polvo de los caminos. Cuando pide una iglesia pobre para los pobres, lo hace desde la memoria de la sopa compartida. Cuando defiende la dignidad de los descartados, lo hace con la fuerza de quien ha llorado junto a ellos. El legado más profundo que el Perú le dio al mundo no es una idea teológica. Es un hombre, un papa formado no en una universidad pontificia, sino en la escuela de los pobres. Un líder que nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en títulos, sino en la capacidad de arrodillarse para levantar al caído, como dice el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 28. Hoy, en una capilla lateral del Vaticano donde el Papa acude a orar, hay una cruz rústica tallada por un artesano peruano. A su lado, una frase, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Para León XIV, su tesoro está entre los que no cuentan, los que solo Dios ve. Y eso lo aprendió en Perú. Así vivía el Papa León XIV en Perú. Así sigue viviendo el Perú en su corazón. Y así, gracias a ese país que lo acogió y formó, el mundo hoy tiene un pastor que camina sin miedo, con olor a campo y con la ternura de un misionero que, desde el trono de Pedro, nunca dejó de serlo.